El doctor Whipple, delgado pero fuerte y bronceado por los años de trabajo en las islas, llegó un día en el Tetis. De inmediato corrió a la casa de la misión y gritó al llegar a la puerta: Hermana Jerusha, perdóneme por no haber estado aquí cuando usted dio a luz. ¡Santo cielo! Olvidaba que ya tiene usted dos hijos y otro en camino. Whipple, madurado por los años y fortalecido por la experiencia, había presenciado demasiadas muertes, esposas, niños, misioneros que se habían matado a fuerza de trabajar, como para que le preocuparan ya las finezas de expresión que habían caracterizado a la familia misionera a bordo del Tetis. Tuve el mismo camarote en que llegamos, dijo a Jerusha. ¿Cómo anda ese botiquín, hermana? Voy a dejarle una buena cantidad de ipecacuana. Hemos comprobado que es muy efectiva para combatir las fiebres de los niños. Y esta noche usted, Abner y yo vamos a darnos un banquete en casa del capitán Yanders. Y porque me mareé bastante en ese maldito Tetis, voy a tomar whisky. Cuando ustedes vayan a Honolulu, también se mareará Jerusha. ¿No tenemos más remedio que ir?, preguntó Abner, pues como Jerusha prefería permanecer en la Jaina, consideraba a Honolulu, a donde iba todos los años para las reuniones de los misioneros, como una pequeña, sucia y repugnante colección de miserables chozas. Sí, respondió el doctor Whipple con tristeza. Temo que esta reunión va a resultar muy difícil. ¿Qué sucede?, preguntó Abner. ¿Es que van a discutir otra vez la cuestión de la paga de los misioneros? Ya expliqué cuál era mi posición al respecto en la reunión anterior. Siempre me opondré inflexiblemente a que se asignen sueldos a los misioneros. Estamos aquí como servidores de Dios y no necesitamos paga. No se trata de eso, dijo Whipple. No estoy de acuerdo contigo en lo referente a los sueldos, porque creo que nos debían pagar, pero eso no es el caso discutirlo ahora. Lo que tendremos que hacer es votar en el caso del hermano Hewlett. ¿El hermano Abraham Hewlett?, exclamó Abner. No he tenido noticias suyas desde que nació su hijito. Y eso que está en la misma isla que nosotros. ¿Qué le sucede a Hewlett? ¿Cómo? ¿No lo sabes, Abner?, exclamó Whipple, asombrado. Se ha casado con una muchacha hawaiana. Hubo un largo silencio producido por la emoción. Finalmente, Abner sacó un pañuelo y se enjugó la frente. ¿Quieres decir que está viviendo con una mujer nativa, una pagana? Sí. ¿Y la reunión es para decidir lo que se hará con él? Así es. Creo que no hay nada que decidir, dijo Abner secamente. Tomó su Biblia y la hojeó un momento hasta hallar el texto que se adaptaba al caso y agregó: Creo que Ezequiel capítulo 23, versículos 29 y 30 se refiere a tal comportamiento. Y te tratarán con odio y te robarán todos tus sudores y te dejarán desnuda y llena de ignominia, y se hará patente la infamia de tus prostituciones, tu maldad y tus adulterios. Así te tratarán, porque imitaste los pecados de las naciones, entre las cuales te contaminaste adorando a sus ídolos. Y cerró la Biblia. ¿Están decididos en Honolulu a expulsarlo de la iglesia?, preguntó Jerusha. Sí, contestó Whipple. ¿Qué otra cosa podrían hacer?, exclamó Abner. Un ministro de Dios casado con una pagana, la infamia de tus prostituciones. No tengo el menor deseo de ir a Honolulu, pero parece que es mi deber. ¿Nos perdona un momento, hermana Jerusha?, rogó Whipple. Quiero que pasemos hasta el muelle. Y llevó a Abner a lo largo de las lindas calles de la Jaina. Qué suerte tienes, Abner, al vivir aquí, dijo. Es el mejor lugar de Hawái. Agua abundante, hermosas vistas. Dime, ¿en estas aguas nunca has contemplado las ballenas con sus crías? No tengo tiempo para mirar ballenas, respondió Abner. Me apena mucho oír tu opinión sobre el hermano Hewlett.
dijo el doctor Whipple, sentándose en una roca a orillas del mar. No es mi opinión, dijo Abner, es la de la Biblia. El hermano Hewlett vive en prostitución. No empleemos ese lenguaje anticuado, le interrumpió Whipple. Estamos tratando sobre un ser humano en el año 1829. No es un ser humano muy fuerte y nunca me fue simpático, pero ¿qué quieres decir con eso de lenguaje anticuado? El suyo no es un caso de prostitución, hermano Abner. ¿Te importa mucho que deje eso de hermano y hermana, Abner? Ese muchacho, Abraham Hewlett, quedó solo en Hannah, con un hijito recién nacido, y nada que le guiase en lo referente al cuidado de la criatura. Además, la muchacha hawaiana no es una pagana, es una buena cristiana, su mejor discípula, y lo sé porque yo la asistí de parto. ¿Ha tenido una criatura? Sí, una hermosa niña, a la que bautizó con el nombre de Amanda, mi esposa. Y cuando nació, yo ya he dejado de contar los meses, Abner. Ahora están casados y parecen muy felices. No te entiendo, hermano John, protestó Abner. He sepultado a tantas personas, Abner, y cortado tantas piernas y brazos. Muchas de las cosas que antes nos preocupaban en Yale ya han dejado de preocuparme. Pero, ¿permitirías tú que un hombre siguiese siendo misionero de Dios cuando está casado con una pagana? Te ruego que no emplees esa palabra. No es pagana. Si Amanda Whipple muriese mañana, yo me casaría con una mujer como la de Abraham, y estoy seguro de que Amanda lo aprobaría desde el cielo. Por lo menos sabría que sus hijos tenían una buena madre. Y Manuel Kigley piensa lo mismo que yo y queremos que hagas causa común con nosotros. No expulses al pobre Abraham de la iglesia. Abner volvió a referirse al estado de prostitución de Hewlett, pero la discusión terminó y enseguida empezó a pensar en John Whipple. En los últimos tiempos he estado meditando mucho, Abner, dijo el objeto de sus pensamientos. ¿Crees que hemos hecho bien en irrumpir en estas islas con nuestras nuevas ideas? La palabra de Dios no es una idea nueva, dijo Abner. Lo acepto, se disculpó Whipple, pero ¿y las cosas que la acompañan? ¿Sabías que cuando el capitán Cook descubrió estas islas, calculó que su población pasaba de las 400,000 almas? De eso hace 50 años. ¿Cuántos hawaianos hay hoy? Menos de 130,000. ¿Qué les ha sucedido? Ante la sorpresa de Whipple, Abner no se mostró particularmente conmovido por aquellas cifras, pero preguntó, ¿son correctas esas cantidades? El capitán Cook asegura las suyas. Yo respondo de las segundas. Abner, ¿has visto alguna vez una epidemia de sarampión en una aldea hawaiana? Toda la aldea desaparece. Por ejemplo, ¿obligas tú a los miembros de tu iglesia a usar ropas de Nueva Inglaterra? Solo hay 9 miembros en mi iglesia. ¿Quieres decir que en toda esta... Bien, los domingos, por ejemplo, ¿exiges que un hombre como este que está ahí vista a la manera de Nueva Inglaterra? Naturalmente. ¿Acaso la Biblia no dice, y confeccionarás pantalones de lino para cubrir tus desnudeces? ¿Escuchas alguna vez las toses secas que llenan la iglesia? No, yo sí, y me preocupan terriblemente. Temo que en otros 30 años los hawaianos no serán ya 130,000, sino menos de 30,000, de los que había cuando nosotros llegamos. 12 de cada 13 habrán desaparecido. La Jaina no fue nunca más populosa que hoy, dijo Abner prosaicamente. La población tal vez no, pero ¿qué me dices de los valles, Whipple? Como de costumbre, en él, cuando recorría las islas, llamó a un viejo que se hallaba cerca y le preguntó en hawaiano, ¿vivía gente antes en ese valle? Y el viejo respondió afirmativamente,
¿Cuántas personas? Agregó el médico. Y el anciano contestó, 2000. Whipple miró a Abner e hizo una nueva pregunta. ¿Cuántas viven ahora? 3. Ikaji, Ilua y Kulu. 3. Fue la aterradora respuesta. ¿Has oído, Abner? Dijo Whipple. Y lo mismo sucede en todos los valles. Creo que lo único que podrá salvar a estas islas es una acción radical. Tiene que instalarse alguna gran industria aquí, sea cual fuere. Y después tenemos que traer nueva gente, viril, fuerte, por ejemplo, javaneses o quizá chinos, y que se casen con mujeres hawaianas. Temo que lo que estamos haciendo no está bien. Estoy seguro de que estamos propiciando la propagación de la tuberculosis y que esta excelente gente está condenada a la extinción. No tenemos por qué preocuparnos de introducir cambios, dijo Abner fríamente. Los hawaianos son descendientes de Sem, y Dios ha ordenado que toda esa raza desaparezca de la tierra. Ha prometido que sus tierras sean ocupadas por tus hijos y los míos. En el Génesis, capítulo 9, versículo 27, dice, dilate Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su esclavo. Los hawaianos están condenados y dentro de 100 años habrán desaparecido de la faz de la tierra. Whipple se horrorizó y exclamó, ¿cómo es posible que tú puedas predicar semejante doctrina, Abner? Es la voluntad de Dios. Los hawaianos son una gente silenciosa y falsa. A pesar de que les he advertido, continúan fumando, practican la circuncisión a sus hijos y abandonan a sus hijas, juegan y se divierten los domingos. Y por todos esos pecados, Dios ha ordenado que sean eliminados de la faz de la tierra. Una vez que hayan desaparecido, nuestros descendientes heredarán sus tiendas, como lo manda la Biblia. Pero si crees semejante monstruosidad, ¿por qué permaneces aquí como misionero? Porque los amo. Quiero traerles el consuelo del Señor para que cuando desaparezcan lo hagan para ser acogidos por su amor, no para ser lanzados al fuego eterno. No me agrada tal religión, dijo Whipple rotundamente. Tiene que haber un modo mejor, Abner. Cuando éramos estudiantes en Yale, el primer dogma de nuestra iglesia era que cada iglesia individual debía de ser por sí misma una congregación. Nada de obispos, ni sacerdotes, ni papas. Nuestra misma designación ratificaba esa convicción. Congregacionalistas. Pero ¿qué tenemos aquí? Un sistema de obispados, una solemne conferencia para expulsar de su ministerio a un hombre pobre solitario. En todos los años transcurridos desde nuestra llegada, has permitido que 9 personas ingresen en tu iglesia como miembros. No, Abner, no sé lo que es, pero hay algo que no estamos haciendo bien. Abner, a quien disgustaban aquellos poderosos argumentos, se levantó para irse. Pero Whipple le cogió de un brazo y rogó, no te vayas. Hoy no tienes cosa importante que hacer. Habla conmigo. Encuentro que mi alma se está desprendiendo de sus amarras y busco una guía. Había concebido la esperanza de que cuando esta noche tú, Jerusha y yo cenáramos con el capitán Yanders, estaríamos animados de aquel espíritu que nos llenaba en el Tetis. Su voz se fue perdiendo y después de un breve silencio, exclamó, estoy cansado de Dios. ¿Qué quieres decir? Preguntó Abner. El Espíritu de Dios llena mi cerebro, pero estoy descontento ante la manera en que administramos su palabra. Estás hablando contra la iglesia, hermano John, amonestó Abner con severidad. Lo estoy, y me alegra que tú lo hayas dicho, porque a mí me avergonzaba decirlo. Es la iglesia la que nos ha traído aquí, hermano John. Solo por medio de ella vamos realizando nuestras consumaciones. ¿Crees que yo podría hablarles a los alí de la Jaina como lo hago si fuese solo Abner Hale? Pero como instrumento de la iglesia, me atrevo a todo.
Y dando por terminada aquella discusión, se alejó, seguido de Whipple. Pero aquella noche, en la cálida camaradería de la casa del capitán Yanders, ante una buena cena, excelente vino y hasta el whisky para el médico, los viejos amigos volvieron a hacerlo y el capitán Yanders dijo: La Jaina se está convirtiendo en una ciudad de primera gracias a los esfuerzos de Abner Hay. Entiendo que va a traer usted a su esposa e hijos, capitán, dijo Whipple. Sí, contestó Yanders. Necesitamos aquí a todos los cristianos que podamos reunir, dijo Abner con entusiasmo. ¿Piensa quedarse aquí, Yanders? Preguntó Whipple. Quiero decir, en la Jaina. Es la joya del Pacífico, respondió Yanders. He visto todas las ciudades y esta es la mejor. Supongo que se dedicará al comercio. Sí, creo que en la venta de efectos navales hay un gran porvenir. ¿Cree usted que si un hombre que cuenta con buenas relaciones en Hana pudiera conseguir algunas canoas y contase con excelentes tierras allí, además de ser joven, le sería posible cultivar o criar cosas para vendérselas a usted? ¿Se refiere a Abraham Hewlett? Preguntó Yanders rápidamente. Sí. ¿No se le ha ocurrido cultivar caña de azúcar? Yo podría comprarle toda la que le produjese. Le hablaré sobre eso. ¿Qué pasa? ¿Es que piensa dejar la iglesia? Inquirió Yanders. Temo que la conferencia de Honolulu lo expulse. El capitán Yanders meditó un momento y luego dijo: Voy a decirle lo que estoy dispuesto a hacer. Si Hewlett puede hacerme llegar su producción en la temporada de la caza de ballenas a tiempo y en buenas condiciones, creo que le compraré todo lo que me envíe. Pero quiero una cosa que quizá no esté dispuesto a cederme. Me he enterado de que su esposa posee una extensión de excelente tierra en Hana, más de la que Abraham podría cultivar. Le propongo firmar un contrato para que yo administre esa tierra. Yo le indicaré lo que tiene que cultivar y puedo asegurarle que no tendrá que preocuparse más que su pan y manteca, más de su pan y manteca. Cuando el Tetis estaba a punto de partir con los misioneros para Honolulu, del extremo opuesto de Maui, llegó una canoa con Abraham Hewlett, su hermoso hijito Abner y su esposa hawaiana Malia. ¿Van a viajar con nosotros?, preguntó Abner. Claro, sin él no habría proceso, dijo Whipple. Los dos misioneros miraron interesados a la nueva señora de Hewlett. Era más alta que su marido, ancha de hombros y de modales graves. Hablaba al niño con dulzura y Abner murmuró asqueado: ¿Le está hablando en hawaiano? ¿Por qué no?, preguntó Whipple extrañado. Yo no permito a mis hijos que hablen una palabra de hawaiano, respondió Abner enfático. ¿Lo hablan los tuyos? Naturalmente. No me parece sensato. Vivimos en Hawái, dijo Whipple pacientemente. Aquí trabajamos. Es probable que mis hijos vayan aquí a la escuela. Los míos no, exclamó Abner muy firme. El doctor Whipple miró a los Hewlett que cruzaban la cubierta y bajaban a los camarotes. La forma en que la mujer hawaiana trataba al niño demostraba claramente que lo amaba con gran ternura. El muchacho tiene una gran suerte, dijo. Esa mujer es una excelente madre para él. ¿Cómo se convirtió al cristianismo?, preguntó Abner. Abraham la admitió en su iglesia, explicó John. Hubo una pausa y Abner preguntó de nuevo. Pero, ¿cómo pueden haberse casado? Quiero decir, si Hewlett era el único ministro de Dios allí, ¿quién los casó? Durante el primer año, nadie. ¿Quieres decir que vivieron en pecado? Luego llegué yo. ¿Y casaste a un ministro cristiano con una pagana? Sí. Probablemente se me censurará también en Honolulu, respondió Whipple secamente. Y no sé por qué, pero sospecho que no estoy dispuesto a aceptar tal censura.
La reunión de Honolulu se desarrolló como estaba previsto. Al principio, Hewlett confesó el pecado de casarse con la muchacha hawaiana, con lo cual había degradado a la iglesia y a sí mismo. Pidió perdón, recordando a los hermanos que había quedado solo en Hana con un hijito recién nacido, y hasta lloró al recordar aquello. Pero cuando se sugirió que quizás aquella astuta hawaiana era la responsable de su caída, recobró una parte de su dignidad, declarando que amaba a aquella muchacha hermosa y tierna, y que era él quien había insistido en casarse con ella. Terminó diciendo: si los hermanos piensan que pueden censurar a Amalia, están completamente equivocados. Era fácil adivinar el resultado de la votación: condenación y expulsión. Y la comisión creía conveniente que los Hewlett abandonasen las islas. Pero como se reconoce que sería igualmente vergonzoso que un ministro de Dios, a pesar de haber dejado de serlo, regresase a Norteamérica con una esposa hawaiana, se decide que usted y su familia deberían. Abraham, que ya había dejado de ser el hombre agobiado y sumiso, exclamó enérgico: no corresponde a usted aconsejarme en estas cuestiones. Viviré donde y como se me antoje. No recibirá usted la menor ayuda nuestra, se le recordó. Ni la necesito, respondió Hewlett. Pero antes de retirarme, voy a decirles que su misión está fundada en una contradicción imposible. Ustedes aman a los hawaianos como cristianos en potencia, pero los desprecian como personas. Tengo el orgullo de decir que yo he llegado a una conclusión exactamente opuesta y por lo tanto considero con alegría que se me haya expulsado de una misión en la cual no existe el amor. La reunión pasó a discutir el caso de Whipple y le condenó por haber casado a la pareja. Whipple contestó: yo pensaría más bien que he obrado como agente liberador y eliminador de un pecado. Todos los misioneros, menos Kigley, votaron en favor de la censura contra el médico, y ante la sorpresa de Abner, el censurado aceptó aquella decisión sin la menor señal de preocupación. Cuando el Tetis se disponía a regresar a la Jaina, Abner se sorprendió al encontrar a Whipple a bordo con su esposa Amanda y sus 2 hijos. Creía que te habían ordenado viajar a la isla Kauai, le dijo. Una cosa es que me ordenen ir a un lugar y otra que yo vaya, respondió Whipple sonriente. Y cuando llegaron a la Jaina, tomó de un brazo a Abner y le dijo: espera, quiero que seas testigo de lo que va a suceder, porque me interesa que no haya versiones tergiversadas. Y seguido de su esposa e hijos, llevó a Abner y Jerusha al comercio del capitán Yanders. No bien estuvo ante él, dijo rotundamente: capitán, vengo a ponerme bajo su protección. No lo entiendo, contestó Yanders. Usted tiene aquí un negocio floreciente y con el aumento de los balleneros que llegan a la Jaina, va a necesitar un socio. Yo quiero ser ese socio. ¿Abandona la misión? Sí. ¿Por el asunto Hewlett? Sí. Señaló con un ademán sus ropas y las de Amanda y los niños y agregó: estoy cansado de ir al barril de ropa usada de la misión de Honolulu para tomar las prendas que la buena gente de Boston envía después de haberlas gastado hasta tornarlas impresentables. Quiero trabajar para mí y los míos, percibir mi salario o lo que sea, y comprar las cosas que necesito. ¿Tiene usted algún dinero para invertir en esta aventura? Mi familia, capitán, llega a ser absolutamente con lo puesto y naturalmente sin dinero, pero poseo un tesoro que usted apreciará, un conocimiento de estas islas superior al de cualquier otro hombre del mundo, y eso es lo que ofrezco. ¿Habla el hawaiano? A la perfección. Yanders meditó un instante y luego extendió su curtida diestra. Muchacho, dijo, desde este instante es usted mi socio.
Solo tengo una petición que hacerle. Necesito algún dinero prestado, naturalmente, y en el acto. Es para comprar mi propio instrumental de médico. Cualquiera que desee aprovechar mis servicios profesionales podrá hacerlo gratis desde hoy. Soy un servidor de Dios, pero estoy decidido a servirle a mi manera, no a la manera de la misión. Al finalizar la semana, los Whipple se habían instalado en una choza de paja que Kelolo les regaló, conjuntamente con un extenso terreno, a cambio de la asistencia médica a Malama, que se hallaba enferma. Y al comenzar la semana siguiente, apareció el primero de muchos letreros que habrían de llegar a ser famosos en todas las islas de Hawái. Yanders y Whipple. Lo ocurrido en Honolulu confirmó las sospechas de Abner de que había un peligro inherente a unas relaciones demasiado íntimas con los salvajes hawaianos y por lo tanto hizo levantar un alto muro en torno al terreno de la casa de la misión, dejando una pequeña puerta en la parte posterior para que Jerusha pudiera salir a dar sus clases a las muchachas al aire libre bajo los copudos árboles. Dentro de aquel muro no se hablaba una sola palabra de hawaiano. Ninguna sirvienta nativa podía entrar a no ser que hablase inglés. Y si alguna delegación local llegaba a hablar con Abner, éste cerraba cuidadosamente la puerta que llevaba al lugar donde se hallaban sus hijos y llevaba a los hawaianos a lo que él llamaba la habitación de nativos. Una noche, que Lolo fue a visitarlo y Abner lo recibió con bastante frialdad. ¿En qué puedo servirle?, preguntó. En la iglesia, el otro día, escuché a Keoki en su lectura y me entusiasmó ese hermoso pasaje en el cual este hombre engendra a aquel hombre y aquel hombre engendra a otro hombre. ¿Y por qué le entusiasmó ese pasaje?, preguntó Abner. Que Lolo se mostró un poco avergonzado y dijo: hay mucho de la Biblia que no entendemos porque ignoramos muchas cosas que el hombre blanco sabe. Pero cuando oímos ese pasaje, es como música en nuestros oídos, porque suena igual que nuestras historias familiares y nos hace sentir como si nosotros fuéramos también parte de la Biblia. Por eso vine a verte. Veo que estás trabajando en la traducción de la Biblia a nuestro idioma y apreciamos debidamente esa labor. Malama y yo nos hemos preguntado si antes de que ella muera, porque no está nada bien, querrás escribirnos en inglés la historia de nuestra familia. Como sabes, somos hermanos. Sí, dijo Abner. Yo soy el último de quienes conocen la historia de nuestra familia, repuso Kelolo. Cuando Keoki debía estar aprendiéndola, estaba aprendiendo todo lo relacionado con Dios. Ahora ya tiene demasiada edad para memorizar como yo hice cuando estaba estudiando para ser cajuna. Quiero que tú escribas eso como si fuera Keoki quien lo dice. Quiero hacer esto por él para que sepa quién es. ¿Cómo empieza?, urgió Abner. Que Lolo se sentó, con las piernas cruzadas en el suelo, y empezó. Soy Keoki, hijo de Kelolo, que llegó a Maui con Kamehameha el Grande, que era hijo de Kanakoa, el rey de Kona, que era a su vez el hijo de Kanakoa, rey de Kona, que navegó a Kauai, que era el hijo de Kelolo, el rey de Kona, que murió en el volcán, que era el hijo de Kelolo, el rey de Kona, que raptó a Kelalali de Oahu, que era el hijo de... Después que Abner hubo escuchado un rato, su curiosidad de estudioso, se impuso a su aburrimiento inicial ante aquel relato tedioso y probablemente imaginario. ¿Cómo memorizó usted toda esa genealogía?, preguntó. Un alí que no conoce a sus antepasados no puede tener esperanza alguna de escalar posiciones en Hawái.
explicó Kelolo. He pasado 3 años memorizando todas las ramas de mi familia. Los reyes de Kona descienden, como usted creo que sabrá de... ¿Esas genealogías son reales o imaginarias? Preguntó Abner secamente. La pregunta asombró a Kelolo. ¿Imaginarias, Macuahel? Nosotros vivimos para ellas. ¿Por qué cree usted que Malama es Ali Nui? Porque puede señalar todos sus antepasados hasta la época de la segunda canoa que trajo a nuestra familia a Hawái. Su antepasada de entonces fue la gran sacerdotisa Malama, que llegó en la segunda canoa. Mi nombre se remonta a la primera canoa de Bora Bora, pues mi antecesor fue el alto sacerdote de aquella canoa, Keroro, o, como decimos ahora, Kelolo. Abner pensó en su propia familia de Marlboro. Su madre sabía cuándo habían llegado sus antepasados a Boston, pero nadie recordaba cuándo llegaron los Hale. Y ahora, aquel hombre que ni siquiera sabía escribir, pretendía... ¿Dice usted que puede recordar las canoas en las que vino su familia? Claro, fue la misma canoa que hizo 2 viajes. ¿Y cómo puede recordarlo? Nuestra familia siempre ha sabido el nombre de la canoa. Espera al viento oeste, que Lolo era el navegante y Canacoa el rey. ¿Quiere decir usted una canoa como esa que está atada en el muelle? ¿Cuánta gente dijo usted? ¿7, 8 personas? Preguntó Abner, que evidentemente despreciaba a su interlocutor. Era una canoa doble, Macuahale, y en ella viajaron 58 personas. ¿Y de dónde vino? De Bora Bora, una isla cerca de Tahití. Así que su gente vino de Tahití en una canoa. Supongo que la historia de su familia termina ahí. Oh, no, exclamó Kelolo orgullosamente. Eso no es nada. Para Abner aquello fue ya demasiado. Comprendió que se hallaba ante uno de los clásicos mitos de las islas Hawái y dijo secamente, se lo copiaré, Kelolo. Me gustaría oír esa historia. Ajustó la lámpara de aceite, tomó unas hojas de papel y durante unas noches dejó de lado su traducción de la Biblia. A ver, reláteme muy despacio y no omita nada. Sentado en el suelo, Kelolo comenzó su relato. En la época en que nació el jefe Tabú, y mientras relataba la historia sumaria de su pueblo, la pequeña habitación pareció llenarse del estruendo de las batallas, el nacimiento de dioses, el rapto de hermosas mujeres y las explosiones de antiguos volcanes. Hombres cubiertos por capas de amarillas plumas, empuñando lanzas, iban de una isla volcánica a otra. Reinas peleaban por los derechos de sus hijos y hombres valientes perecían en las tempestades. En el transcurso del relato, Abner quedó prendido por el hechizo de aquellos fabulosos acontecimientos, para él imaginados recuerdos de una raza. Y cuando Kelolo y Malama y la canoa Espera al viento oeste realizaron su segundo viaje desde Bora Bora a Hawái, el pequeño misionero tuvo una momentánea visión del vasto océano y sus peligros, mientras que Lolo, sentado en el suelo casi inmóvil, proseguía con el canto que daba las instrucciones para la navegación. Espera el viento oeste, espera el viento oeste, y luego navega a Nukuhiva. Pero cada vez que Abner se mostraba dispuesto a aceptar algún pequeño aspecto de la narración como posiblemente cierto, surgían de pronto ridículos hechos de leyenda, como por ejemplo el relato de Kelolo sobre la partida de sus antepasados desde Bora Bora para el viaje al norte, en lo más fuerte de la tempestad, con olas de más de 10 metros de altura.
Imagínate una canoa hawaiana, aunque no sea más que aventurándose a salir del puerto con semejante viento, dijo riendo a Jerusha al contarle alguno de los fantásticos paisajes de aquella historia. Mira, aquí tenemos más de 40 generaciones de personajes supuestamente históricos. Ahora bien, si damos 20 años a cada generación, lo cual es bastante conservador, que Lolo pretende que creamos que sus antepasados llegaron a estas islas hace más de 800 años y volvieron para regresar con otra canoa llena de gente. Imposible. Cuando Kelolo terminó de relatar su genealogía, 128 generaciones en total, Abner hizo una copia de lo que había calificado este primitivo e imaginario poema y la envió a la Universidad de Yale, donde constituyó la base para la mayor parte de los relatos sobre mitología hawaiana. Los estudiosos apreciaban especialmente las detalladas descripciones del conflicto entre el dios Kane de Bora Bora y el dios Oro de Hawaiki. El mismo Abner no dio mucha importancia a su trabajo y cuando llamó a Keoki para entregarle el original, dijo condescendiente: Su padre dice que esto es la historia de su familia. Lo es. Más de 125 generaciones. Keoki, nadie puede recordar. Los cajunas pueden. Parece como si usted defendiese a los cajunas. Los defiendo en cuanto a la veracidad del relato de mi familia. Pero si esto no es más que una ridícula fantasía mitológica, agregó Abner, dando una palmada sobre las hojas manuscritas. Es nuestro libro, dijo Keoki. La Biblia es su libro y estos recuerdos el nuestro. ¿A qué se debe, reverendo Hale, que usted se ría de nuestro libro y en cambio nos obligue a reverenciar el suyo? Porque mi libro, como usted lo denomina indebidamente, es la divina palabra de Dios, mientras el suyo no es más que una sarta de mitos. Creo que hay una buena parte del Antiguo Testamento que son una carta de mitos y nada más, contestó Keoki firmemente. Luego, como para devolver aquella arrogancia de Abner, le preguntó: Dígame, reverendo, ¿cree usted honestamente que Ezequiel no se parece mucho a nuestros cajunas? Será mejor que se retire, exclamó Abner fríamente, pero se sentía avergonzado por haber aguijoneado al joven, por lo cual le puso una mano sobre un hombro y le señaló una canoa que estaba en la playa. Keoki, es seguro que tiene que darse cuenta de que una canoa como esa no podría transportar a 58 durante 30 días desde la lejana Tahití. Keoki se movió de tal modo que le era posible ver el ancho paso que se abría entre las islas Canaí y Kahulawe en dirección al sur. Luego dijo: Reverendo Hale, ¿recuerda usted el nombre de ese estrecho? Sí, se llama Keala-i-Kahiki, respondió Abner. ¿Sabe cómo se llama esa punta de tierra de Kahulawe? No, tiene el mismo nombre, Keala-i-Kahiki. ¿Qué cree usted que quiere decir eso? Abner meditó un instante y dijo: ¿Qué significa él? Ala es camino y quiere decir a. Kahiki, no sé qué quiere decir. Significa Tahití. La gente de las islas del sur aplica la T donde nosotros aplicamos la K. Por lo tanto, Keala y Kahiki quiere decir el camino a Tahití. Si usted parte de la Jaina, pasa por ese estrecho y toma el rumbo que sigue la punta de tierra de Kahulawe, llegará inexorablemente a Tahití. Mis antepasados recorrieron muchas veces esa ruta, en canoas. ¿Y el joven hawaiano?
Se retiró orgullosamente. En el instante en que Abner escribía una carta a Honolulu para informar a la Junta de la misión de que Keoki se estaba comportando de manera extraña, por lo cual sugería que se le asignase a otro puesto de menor importancia que la Jaina, la hija mayor de Pupali penetró gritando en la escuela de Jerusha. Iliki, chilló, ha llegado, el Carthaginian. Y antes que la asustada Jerusha pudiera impedirlo, la hermosa adolescente había saltado sobre el banco de su pupitre y corría alocadamente detrás de su hermana. Juntas se lanzaron al agua y nadaron hasta llegar al ballenero, donde desnudas, rebrillando al sol los miles de gotas de agua que corrían por sus cuerpos, fueron recibidas por los musculosos brazos del gigantesco capitán del barco y llevadas de inmediato a su camarote, desde cuya puerta el capitán Hawksworth gritó a su oficial: Señor Wilson, no quiero que se me moleste hasta mañana por la mañana, ni para comer. Pero fue molestado. Que Lolo envió a 3 policías al Cartaginian con órdenes de llevar a tierra a las hijas de Pupali y encerrarlas en el fuerte. Y cuando los 3 llegaron a bordo, el señor Wilson les hizo frente gritándoles: Váyanse, esta es la primera y última advertencia. Venimos a llevarnos a las chicas, dijo uno de los policías. Lo único que se llevarán serán los huesos rotos, amenazó el señor Wilson, y al oírle, uno de los policías lo hizo a un lado y avanzó hacia la escotilla de los camarotes. Aquello fue la señal de una batalla campal, en la cual, debido a que la mayoría de los marineros se hallaban en tierra, los policías parecían llevar la mejor parte. ¿Qué rayos pasa aquí? Gritó de pronto una voz desde la cubierta inferior y un hombre, ágil, fuerte, subió a saltos la escalerilla. Era el capitán Hawksworth, que vestía solamente un pantalón, y al ver lo que ocurría, bajó la cabeza y se arrojó contra el policía más próximo, gritando: ¡Al agua con ellos! No fue tan fácil cumplir aquella orden, porque los policías se defendieron heroicamente. Pero al fin, la superioridad numérica y las armas que escribían los balleneros ganaron la batalla, durante la cual uno de los 3 hawaianos fue muerto de un tremendo golpe en la cabeza con un grueso garrote en manos de Hawksworth. Los 2 restantes, desmayados, fueron lanzados al agua y llegaron penosamente a tierra. Hawksworth volvió a bajar por la escalerilla a los camarotes después de gritar: Señor Wilson, esta vez no quiero que me molesten. Y volvió junto a las hijas de Pupali. En tierra reinaba gran consternación. Que Lolo, aterrado ante el asesinato de uno de sus policías, corrió a Malama para preguntarle qué debía hacer. La Alil Nui estaba seriamente enferma, tendida sobre sus esterillas y acalorada por la elevada temperatura. Pero al oír el ominoso relato de Kelolo, llamó a sus damas de compañía y servidoras y, haciendo un gran esfuerzo, se levantó para que la vistiesen. Luego, seguida por su cortejo, se dirigió al poblado y, después de reunir a todos los policías disponibles, avanzó hasta llegar al muelle. Los capitanes de los otros balleneros, que también habían estado oponiéndose inútilmente a las nuevas leyes, vieron en la decidida acción de Hawksworth una oportunidad de restablecer su dominio en la Jaina. Por lo tanto, se reunieron en el muelle y pasaron la voz a sus hombres. Si tratan de arrestar al capitán Hawksworth, pelearemos. Y todos se armaron de piedras y palos. Malama indicó el ballenero y ordenó muy serena: que Lolo arresta a ese capitán. Que Lolo eligió a 3 de sus policías y cogió 2 mosquetes, partiendo inmediatamente hacia el buque. Pero apenas había recorrido la mitad de la distancia cuando Hawksworth, avisado por su primer oficial, apareció en la cubierta con 2 pistolas y empezó a disparar contra la canoa de Kelolo. No avance ni un metro más, gritó el enfurecido capitán mientras cargaba de nuevo sus armas y hacía fuego otra vez.
Los remeros se detuvieron y la canoa volvió hacia tierra. Pero ante la sorpresa de todos, incluso de los norteamericanos, el capitán Hawksworth, armado con 2 pistolas, saltó a un chinchorro y empezó a remar furiosamente hacia el muelle. Los otros capitanes se reunieron para recibirlo, y antes de llegar al muelle, Hawksworth ya estaba gritando: Capitán Henderson, ¿eso que veo en el Bay Tree es un cañoncito? Sí, capitán. ¿Tiene balas para él? Tengo. Satisfecho, Hawksworth saltó a tierra y se dirigió hacia Kelolo, pero al ver a Malama, que se hallaba a cierta distancia, avanzó hacia ella y gruñó furioso: Señora, no toleraré ninguna injerencia en los asuntos de los balleneros en este puerto. Las nuevas leyes han sido proclamadas, dijo Malama valientemente. Al infierno con esas leyes, gritó Hawksworth. Los marineros y capitanes lo aclamaron, por lo cual él, dando la espalda a Malama, les dijo: Pueden hacer lo que quieran aquí, lo que quieran. En aquel momento apareció en el muelle Abner Hale, vestido con sus ropas de ministro religioso, pero renqueando por la vieja herida causada por aquel energúmeno que ahora amenazaba la paz de la Jaina. Que Lolo retrocedió, igual que los policías. Buenos días, capitán Hawksworth, dijo Abner. El violento ballenero dio un paso atrás, miró al pequeño misionero y lanzó una risotada. Una vez traje a este miserable bastardo a los tiburones. Voy a hacerlo otra vez, rugió. Y los capitanes, que odiaban únicamente a Abner como autor de aquellas nuevas leyes, lo animaron con sus aplausos y vítores. Esas muchachas que están a bordo tienen que volver a tierra, dijo Abner enérgico. Los 2 hombres se miraron fijamente durante un buen rato y entonces, casi inconscientemente, el capitán Hawksworth comprendió cuál era su verdadera intención al viajar nuevamente a la Jaina. Quería ver a Jerusha Bromley. Lo ansiaba desesperadamente. Bajó las pistolas y las metió en su cinto mientras decía: Podremos hablar mejor en su casa. Allí está, dijo Abner muy sereno, señalando la choza de la misión. Por un instante, el capitán Hawksworth miró asombrado, y en aquella incredulidad, Abner advirtió por primera vez cuán miserable era en realidad aquella vivienda. ¿Vive Jerusha ahí?, preguntó Hawksworth. Sí. Maldición, gritó el gigantesco lobo de mar. ¿En qué ha estado pensando usted todos estos años? A grandes pasos avanzó hasta la choza, abrió la puerta de un puntapié y penetró como una tromba. En la puerta que separaba el estudio de Abner de las dependencias de los niños, vio a la joven con la cual había querido casarse. Triste, fatigado el rostro, ligeramente despeinada, pésimamente vestida. Tal vez debido a la semioscuridad o tal vez porque no quiso, no advirtió el persuasivo resplandor que brillaba en los fatigados ojos de Jerusha, ni la paz que parecía envolver su delgado cuerpo. Dios santo, Jerusha, exclamó, ¿qué le ha hecho ese maldito hombre? Siéntese, capitán Hawksworth, dijo ella serena. ¿Dónde, por amor de Dios? Exclamó él, fuera de sí, amargado y furioso al mismo tiempo. ¿Encima de un cajón o de una destartalada mesa como esta? Con gran violencia, aplicó un terrible puñetazo a la desvencijada mesa que derribó, y las hojas de la traducción volaron por el aire. Jerusha, añadió, mordiéndose las palabras, ¿le llama usted a esto su hogar? No, respondió ella sin perder la calma. Lo llamo mi templo. Aquella respuesta era tan definitiva e implicaba tanto que Hawksworth sintió de pronto un profundo deseo de herir a Jerusha y su marido. Aplicó un puntapié a la derribada mesa y rió. Así que este es el Senado en el cual se dictan las leyes de la Jaina. No, dijo Abner, mientras recogía del suelo su Biblia. Esas leyes las dicta este libro.
¿Y ese libro le dicta que deben vivir usted y su esposa como cerdos en una cochiquera? ¿Le dicta a usted que debe hacer trabajar a su esposa como una esclava? Dijo Hawksworth. Fuera de sí, dio unos pasos alejándose de los misioneros, mientras los fustigaba con soeces insultos. Perfectamente, miserables gusanos del diablo. Ustedes pueden dictar leyes, pero no podrán obligar a los balleneros a obedecerlas. Reverendo Hale, al llegar el mediodía habrá mujeres en todos los barcos, y dos de ellas para mí. No me conformo con menos de dos, una gordita y otra delgada. Jerusha, haz el favor de irte a la iglesia, rogó Abner. Se quedará aquí, rugió Hawksworth, agarrándola de una mano. Quiero que se entere de cómo vive un verdadero hombre. Cuando tengo a las dos mujeres, me gusta cerrar la puerta de mi camarota con llave durante 2 o 3 días. Me desnudo por completo y me tiendo boca arriba en la cama y digo a las muchachas, bueno, la primera que vosotras que consiga. Su explicación fue interrumpida por una fuerte bofetada que le aplicó Abner. El capitán se quedó inmóvil un segundo, asombrado. Luego extendió uno de sus enormes brazos y cogió al pequeño misionero por una muñeca, retorciéndosela. Abner tuvo que arrodillarse en el suelo y Hawksworth no soltó tampoco a Jerusha mientras proseguía. Les digo, la primera de vosotras que consiga ponerme en condiciones puede subir a caballo. Ja, ja, ja. Hubo una pausa y luego agregó, a bordo del Bay Tree hay un cañón. Si ustedes pretenden obstaculizar nuestra libertad de acción en la Jaina, haré volar esta casa en pedazos. Dio unos pasos hacia la puerta, pero volvió la cabeza y añadió, tal vez les interese saber que de todas las hijas de Pupali, me parece que la mejor es Iliki. Empecé la serie con las esposas de Pupali y la seguí con sus hijas, en orden de edad, pero Iliki es la que más me gusta. ¿Y saben por qué? Porque ustedes le han enseñado a ser educada y gentil en esta misión. Cuando se sube a caballo sobre mí, siempre me dice, con permiso, por favor. Cuando se hubo ido, Jerusha ayudó a su marido a recoger las cosas de las hojas de la traducción, dándose cuenta de que Hawksworth hablaba en serio al amenazarles con el cañón. Jerusha llevó a sus hijitos a casa de los Whipple y luego regresó para estar con Abner por si seguían los tumultos. Siguieron. La flota de balleneros vio en aquella actitud desafiante de Hawksworth la oportunidad de abolir todas aquellas leyes restrictivas, y sus hombres recorrieron todo el poblado entregados al pillaje, la violación y demás excesos. Obligaron a los policías a esconderse y luego se congregaron frente al fuerte, donde Kelolo y un pequeño grupo de sus hombres estaban decididos a resistir. ¡Destruyamos el fuerte! Gritaron varios marineros que antes habían estado encerrados allí. No den un paso más, les conminó Kelolo enérgico, pero antes de adoptar una decisión, consultó con Malama. ¿Qué crees que debemos hacer? Preguntó ella, respirando dificultosamente debido a su enfermedad. Creo que debemos resistir, respondió Kelolo. Hemos proclamado leyes sabias y no debemos rendirnos ahora. ¿No te parece muy extraño que el pequeño misionero, pase tantas horas diciéndonos cómo deben portarse los hawaianos, pero siempre son sus compatriotas los que se portan mal? Comenzó la lucha junto a la puerta del fuerte y que Lolo tuvo que acudir allí. Dijo a sus hombres que no hicieran fuego con los escasos fusiles que poseían para no provocar un tumulto peor, pero sí les aconsejó que empleasen garrotes para repeler a los atacantes. Así fue como, desde el Bay Tree, el capitán Hawksworth pudo ver con su catalejo que algunos de los tripulantes de su barco eran derribados a garrotazos desde lo alto de los muros del fuerte. Al ver aquello, él mismo hizo girar el cañón y ordenó que se efectuase un disparo. La bala hizo blanco en el fuerte y arrojó por el aire pedazos de mampostería y piedras. Otra bala hizo blanco en la puerta y la destruyó, de modo que cientos de marineros
penetraron en el interior, echando a un lado a Kelolo y sus hombres y amenazando a Malama. Disparen una bala contra la casa de la misión, ordenó Hawksworth, ante el éxito de los disparos contra el fuerte. Después de 2 disparos infructuosos, una bala atravesó por completo la casa de los misioneros, y Hawksworth gritó: Eso pondrá fin a todas las ridículas leyes. Pero de pronto, como si hubiese sido abofeteado por una invisible mano, se llevó las manos a la cara, maldiciendo terriblemente al artillero y haciendo a un lado violentamente a los marineros que se hallaban junto a él, corrió a la borda, se lanzó al agua y comenzó a nadar desesperadamente hacia tierra. Chorreando agua, corrió a la casa de la misión y quedó aterrado ante los destrozos producidos por la pesada bala. Entró como una tromba en la habitación donde había estado un poco antes y llamó con grandes gritos de angustia: Jerusha, Jerusha, ¿estás herida? No la encontraba y comenzó a buscar bajo las vigas y escombros que cubrían el suelo. De pronto oyó un ruido que procedía del interior de la casa. Abrió la puerta de un manotazo y vio a Jerusha y su marido que oraban arrodillados. Oh, gracias a Dios, exclamó con enorme júbilo, y cogiendo a Jerusha entre los brazos, la apretó contra su empapado cuerpo. Ella no resistió, pero le miró con horror, que se acrecentó al ver que Abner se aproximaba a ellos con un cuchillo en la mano. No, gritó aterrorizada. Dios se encargará de eso, Abner. Y con un alivio que jamás había sentido en su vida, ni siquiera cuando Abner la ayudaba a dar a luz a su primer hijo, vio que él bajaba el armado brazo. El capitán Hawksworth se volvió rápidamente, vio el cuchillo y aplicó un tremendo puñetazo en el rostro del misionero, cuyo cuerpo se dobló y salió proyectado hacia atrás hasta chocar contra la pared de paja que atravesó parcialmente. Desde allí oyó que su esposa luchaba con el marino, y antes de que pudiera ponerse en pie nuevamente, oyó que Jerusha gritaba y de pronto un chillido de furia del capitán, una de cuyas manos la valerosa joven había mordido profundamente. Cuando volver, cuando pudo volver a la habitación, esgrimiendo un garrote en una mano y el cuchillo en la otra, vio a Hawksworth junto a la puerta principal, o lo que de ella quedaba, chupándose la mano fieramente mordida. Y luego, como si nada hubiera ocurrido, el gigantesco ballenero dijo con tristeza: Este lugar al que ha traído su esposo Jerusha es espantoso. ¿Cuánto hace que no tiene un vestido nuevo? Dio un paso para salir y luego agregó casi llorando: ¿Por qué siempre que nos encontramos está usted embarazada? ¿Y de este maldito imbécil?